7 minutos, 8 de la mañana, 7 minutos. Somos el Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. A esta hora en la línea telefónica con nosotros está el doctor Holman Morris, es concejal de Bogotá, es candidato, hombre visible en la política colombiana. Doctor Holman, muy buenos días, bienvenido al CIA. Muy buenos días, gracias por la invitación. Le saluda Carlos Hernández en la mesa de trabajo, nuestros periodistas, y quiero preguntarle, doctor Holman Morris, por un tema que esperamos durante el fin de semana, la confirmación sobre la personería jurídica viva, eficiente en Colombia, para Colombia Humana. ¿Qué nos puede decir usted en esta mañana de información? Carlos, con los buenos días, sí, efectivamente, pues se está a la expectativa de la personería jurídica de la Colombia Humana. Personería jurídica que se justifica en el hecho de que fueron 8 millones de colombianos los que al votar por Gustavo Petro, pues de alguna manera justifican que se le dé personería jurídica a la Colombia Humana. Tenemos entendido que que se dilata unos días la decisión, pero todo indica que la personería jurídica de la Colombia Humana será realidad. Es difícil en este momento para los sectores políticos por esa polarización, digamos, ese ataque tan sistemático que se vuelve el tema político en Colombia, y para ustedes como sector de oposición en Colombia, esa intención de mantener, de lograr esa personalidad jurídica, ¿o la ve usted más bien con esa fe y con esa esperanza, doctor Holman? Pues es obvio que a los sectores más retardatarios del país y a los que conciben la democracia de un solo color, pues no les interesa la personería jurídica de la Colombia Humana. Pero estamos confiados en que se va a obrar conforme a la ley, conforme al derecho, conforme a lo que pretende ser un estatuto de oposición en Colombia. Entonces sí estamos confiados de que efectivamente esa personería se le otorgue a la Colombia Humana. En la mesa de trabajo, Holman Morris a esta hora, no sé si José Luis Ramírez Morales o Eliezer Ortiz, Luz Mari Guerra tenga pregunta. Voy con Eliezer Ortiz Orjuela. Eliezer, le escucha el doctor Holman Morris a esta hora. Bueno, es un gusto tenerlo aquí en el CIE Radio y concretamente, pues en las últimas horas se ha conocido que usted aspira al Senado. Eso no es noticia, pero lo que sí llama la atención es que no va a ser por la Colombia Humana. ¿Por qué partido se va a ir y por qué lo hace? Hola, buenos días. Sí, en efecto, ayer domingo en la tarde, anuncié mi aspiración al Senado de la República por el movimiento ciudadano del Magdalena, Fuerza Ciudadana. Es un movimiento, primero que todo, un movimiento ciudadano que ha venido teniendo la alcaldía de Santa Marta durante los 3 últimos periodos y hoy tiene la gobernación en cabeza de ese hombre progresista. Carlos Eduardo Caicedo. Carlos sí. Caicedo, perfecto. Este movimiento ciudadano aspira a tener personería jurídica. Este movimiento ciudadano dice sí a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, y ahí coincido con ellos. Y el segundo punto en el que coincido con Fuerza Ciudadana es que van a una lista abierta al Senado de la República. Yo quiero aspirar al Senado de la República en una lista abierta. Yo me quiero hacer contar, yo quiero que mi liderazgo, mi trabajo, luchas por Colombia, por la dignidad del colombiano y la colombiana de más de 2 décadas sean refrendadas en las urnas. Si yo me quedo en la lista del pacto histórico, no podría hacer ese ejercicio, es decir, no me haría contar. Entonces, debido a ello, tomo la decisión de estar en la lista de Fuerza Ciudadana. 2 caminos que llevan a los mismos objetivos. Una lista cerrada y una lista abierta que llevan a 2 objetivos concretos. La presidencia de Gustavo Petro y la bancada progresista más grande en la historia del país.
Es precisamente Holman Morris a esta hora en diálogo precisamente con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Una inquietud, Sí, Luz Mari Guerra. Carlos, si me permite, dice Holman Morris, nuestro invitado a esta hora aquí en el Sistema Informativo Auténtica, una lista cerrada y una lista abierta. ¿Qué quiere decir? Y también la otra inquietud, vamos a construir la bancada progresista más grande de la historia y llevaremos a Petro Gustavo a la presidencia para que la dignidad sea costumbre en Colombia. Eso dice en su Twitter. Sí, es correcto, Mary. Entonces, pues lo explico. El pacto histórico, la esencia del pacto histórico de los hombres y las mujeres que están llegando a conformar ese pacto histórico, es una esencia progresista. Es la esencia de lograr las reformas sociales de fondo por tanto tiempo postergadas en Colombia en el Congreso de la República. Lo mismo la lista de Fuerza Ciudadana. Ahí está el profesor Gilberto Tobón, está el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y habrán otras personalidades, pero sobre todo líderes regionales. Entonces, pero la lista del pacto histórico es una lista cerrada. Si la gente votará por el logo, que dice pacto histórico. Importante, en la lista de Fuerza Ciudadana se votará por hombres y mujeres con un número en la lista, donde donde se darán a conocer. Visibilizará. Exacto, donde se darán a conocer candidatos, hombres y mujeres con rostro muy específicos. En la del pacto histórico se vota por la lista. La de Fuerza Ciudadana se vota por hombres y mujeres y sus luchas específicamente. Holman Morris, hablando primero de esa personería jurídica para la Colombia humana, lo vemos muy optimista, muy centrado frente a este tema, y nos habla también de esa participación política, a propósito de la pregunta de Eliezer Ortiz Orjuela, aquí en el CIA, de esa presentación, pero él nos abre ese panorama, o sea, hay una apertura, Luz Mari, José Luis y Eliezer, grande sobre este tema en la política desde el punto de vista de Holman Morris. Se estaría trabajando para ese esquema. José Luis Ramírez Morales, sí. Le escucha Holman Morris a esta hora en el CIA. Bueno, es un gusto tener a Holman Morris en los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas, saludarlo. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, Holman, que es en pro de la historia y de la verdad, la personería jurídica de la Colombia humana tiene que ser una realidad. Eso es indiscutible. En eso estamos de acuerdo. Eso tiene que ser un hecho y en esta semana, y yo he venido insistiendo, se le dará a la Colombia humana la personería jurídica. Holman, algo que a usted lo tiene muy preocupado. ¿Cómo se va a enfrentar usted a esa clase política vieja, antigua, que no hemos sido capaces, nuestra generación, de representar, de dejarle a las futuras generaciones, dejarles un país distinto? Entonces, hay esta gran oportunidad con usted cuando llegue al Senado. ¿Cómo cree usted que es una de sus lemas, cambiar la clase política, politiquera que está incrustada durante muchos años, que la heredamos nosotros, la generación nuestra, en el Congreso de la República? Sí, muy buenos días y un gusto escucharte, José Luis, querido colega. José Luis, los cálculos que hacemos hoy y el momento que vive Colombia es el de una profunda desazón, decepción y profundo grado de conciencia sobre el daño que le ha hecho a Colombia el proyecto uribista. Esas derechas que han gobernado durante 200 años a Colombia es una misma clase política de derecha. En la retina del pueblo colombiano hoy, especialmente en el corazón y en el alma de la juventud colombiana, hoy hay un fuego que les señala el camino y que les dice que ante todo, hoy, como colombianos jóvenes, son antiuribistas. Son jóvenes que le están diciendo a sus padres, a sus madres, les están reprochando el haber votado por Uribe y haberlos condenado a más de una década de gobiernos uribistas, porque les quitó la educación, les quitó la salud, les quitó los sueños, los expulsaron a la guerra y en el peor de los casos los convirtieron en falsos positivos.
Hay esa conciencia de país hoy existe, tanto así que Gustavo Petro logra 8 millones en el 2018 de votos, en una propuesta totalmente progresista, en una propuesta totalmente antagónica a la propuesta uribista de gobernanza para Colombia. Hoy estamos totalmente convencidos que la realidad política, la conciencia, la lucha por la dignidad del colombiano y la colombiana va a llevar a los colombianos a votar masivamente por candidatos y candidatas progresistas, masivamente por la lista del Pacto Histórico, masivamente por la lista de Fuerza Ciudadana, y eso nos llevará a tener en el Congreso unas mayorías progresistas. Al tener esas mayorías progresistas, eso nos llevará a acabar, a combatir esos legados de esa clase política corrupta que ha gobernado a Colombia y que en el hecho más reciente de la política colombiana le genera la total impunidad a la ministra de las Comunicaciones, Abudain, ¿no es cierto?, en lugar de haber prosperado la moción de censura, o en lugar de que ella en un acto de entereza pues diera un paso al costado. Esa clase política que ha hecho del recinto de la democracia, el Congreso de la República, un recinto sordo y mudo, donde no escucha el clamor de la gente, donde no se escucha el clamor de la ciudadanía, tiene que cambiar, y se va a cambiar con unas mayorías progresistas, y creo que esa es la forma de empezar a escribir una nueva página de dignidad en Colombia. Holman Morris en el CIA, ¿qué decirle hoy a esa Colombia, a esa sociedad que se ha visto confrontada y enfrentada, digamos, porque son ambas situaciones las que ha vivido la sociedad en los últimos días, desde el 28 de abril? Entonces, todo bloqueo, toda protesta, todo desván es culpa de la izquierda en Colombia, es culpa de la Colombia humana, es culpa de quienes no piensan conforme piensa el Estado. ¿Cómo decirle a esa gente que se ha vuelto un eco total en el país la realidad desde el punto de vista de usted, de Holman Morris? Fíjate, Juan, que las contradicciones de la señora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, su carrera política la hace señalando y denunciando al uribismo, porque precisamente el contradictor político de terrorista, vándalo, esa fue la práctica y es la práctica del uribismo para deslegitimar moralmente al contendor político, para restarle valor moral al contendor político. Hoy Claudia López hace exactamente lo mismo que criticó, de allí lo peligroso que resulta ser esta líder política, una persona que uno nunca sabe dónde está y que no tiene empacho en decirle de frente mentiras a sus gobernados. Y ahora ella se suma al libreto de estigmatización, señalamiento a la Colombia humana en Bogotá, a Gustavo Petro, haciendo política desde su cargo en la alcaldía. Yo he dicho que Claudia López no está gobernando Bogotá, está más pensando en ser una candidata presidencial, en fin, en ser más de derecha que Álvaro Uribe Vélez. Y se suma a ese libreto estigmatizador, violento, maltratador, de descalificar a la Colombia humana y a Gustavo Petro. Y eso sale muy mal. La historia de Colombia, en esa fantástica colección de memoria histórica del Centro de Memoria, está claro cómo antes de los magnicidios de un movimiento político o de un líder político de oposición o de un líder social de oposición, se crea un ambiente de estigmatización y señalamiento. Y ese es el libreto de esta hora del país por parte de la derecha colombiana, lamentablemente, volver a utilizar el libreto de la estigmatización, del terror, de que la oposición es de que Gustavo Petro, la Colombia humana, somos los vándalos que estamos detrás del inconformismo en las calles. No,
El inconformismo en las calles lo ha generado los malos gobiernos de derecha, la falta de dignidad, la falta de compromiso con la gente. Y los grandes culpables de ese inconformismo en las calles son los mismos gobiernos de derecha. Entonces, pero nos están endilgando a nosotros el terror, el vandalismo, y eso sale mal siempre y ha salido mal en la historia de Colombia. Nosotros seguiremos adelante, tratando de construir una mejor democracia y un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los jóvenes colombianos. Holman Morris en el CIA, Sistema Informativo de las Américas, a esta hora de la mañana. Luzmari Guerra Restrepo, a esta hora con Holman Morris. Bueno, Holman, una pregunta, voy a cambiarle, yo sé que estamos hablando hacia la presidencia, hacia el Senado, su camino, pero hay una gran verdad, bueno, para mí viene la palabra de Dios, dice, hay que vivir con la gente, entre la gente y para la gente. Usted estuvo en Cali durante esta situación tan difícil que vivimos del paro. ¿Qué contarle de su experiencia allí, de lo que habló con la gente, de lo que usted pudo rescatar y que usted podría llevar precisamente a ayudar a pasar un poco esta situación tan difícil que viven las personas, no solamente en el Valle, sino también en todo el territorio nacional? Sí, gracias. Mira, yo tengo la fortuna, y es uno de los grandes satisfacciones y placeres que me ha dado la vida, de ser reportero, ser periodista, pero en terreno, en la calle. Y eso me da la oportunidad de conocer lo que siente, lo que vive de primera voz la gente. Y eso en la política se convierte en un plus, quizás el más importante, saber escuchar a la gente, al ciudadano, a la ciudadana, y en el caso de Cali especialmente a los jóvenes, a las jóvenes. ¿Qué me doy cuenta yo, Luz? Mira las contradicciones de este país y la sordera de la clase política dirigente, en mi opinión, de Colombia. Los jóvenes que estaban saliendo a la calle, Cali principalmente, la gran mayoría, jóvenes desempleados, jóvenes que después de la pandemia estaban comiendo una sola vez al día, jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios, jóvenes que le estaban gritando al país en las calles, en sus formas, les estaban diciendo al país, denos oportunidades porque no queremos ser soldados del narcotráfico, es decir, sicarios. Hoy en Colombia, cuando ustedes se dan cuenta que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, y el DANE nos acaba de revelar que la pobreza multidimensional en el campo colombiano pasó de 4 punto algo a 30.8. Es una pobreza absoluta en el campo colombiano. Eso quiere decir que los jóvenes del campo colombiano se van a venir a las ciudades a buscar futuro. Y esos jóvenes que vimos en las protestas en las grandes ciudades son jóvenes desplazados que vienen del campo, de familias desplazadas, y que no les han dado ninguna oportunidad. Y que la única oportunidad que le están brindando hoy en Colombia es entrar a la guerra por vía de los ejércitos ilegales del narcotráfico, que hoy en Colombia son cada día más grandes y son los únicos que les pueden pagar dinero, ¿cierto? Esos jóvenes están en la calle diciendo, paguen esto, denos oportunidades, no queremos ser sicarios, no queremos ser empleados del narcotráfico. Y el país no entendió, no quiere entender, se quedó con unas imágenes de vandalismo, que no es el todo, que no es el fin de lo que están luchando y protestando los jóvenes colombianos. Pues queremos agradecerle a Holman Morris esos minutos con el CIA, Sistema Informativo de las Américas, porque nos abre más allá del panorama. La noticia, digamos, la personería jurídica para la Colombia humana, pero se abre un gran panorama político en el cual estamos ahorita toda la sociedad, digamos, de frente. Izquierda, derecha, centro, unos que eran de derecha están en la izquierda, otros que eran de derecha están en el centro, otros que eran de izquierda dicen que son de centro, y aquí están hablando desde la Colombia humana, pacto histórico, y ahora este movimiento por el cual Holman Morris aspira a llegar al Senado de la República. Pues doctor Holman Morris, gracias por atendernos a esta hora en el CIA y su mensaje para los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, gracias primero que todo, Juan, Lumeri,
José Luis, en fin, por la entrevista. Mi mensaje en este momento y después del anuncio que hice ayer, pues hombre, Holman Morris quiere ser senador de la República, quiere que la ciudadanía colombiana reprende las luchas que he dado por Colombia, mi trabajo por Colombia, mi trabajo por la juventud colombiana. Ser el senador de ustedes. Quiero devolverle a cada colombiano y a cada colombiana sus derechos. Nos han quitado la dignidad en Colombia. Y seremos gobierno, quiero ser senador, hasta que la dignidad sea costumbre en Colombia. Gracias, queridos colegas. Pues un abrazo a la distancia y como siempre bienvenido a estos micrófonos. Holman Morris en la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo de las Américas, a esta hora de la mañana. Credibilidad. www.elciaradio.com. Bueno, Luz Mari me hace llegar precisamente comunicación sobre la alcaldesa Claudia López, que respondió a una solicitud de retractación enviada por el senador Gustavo Petro el pasado 20 de agosto del 2021. En las últimas horas se conoció el texto de la respuesta enviada precisamente frente a este tema. En atención a la solicitud, retractación de mi parte por las declaraciones públicas que realicé durante la emisión del noticiero de Canal Caracol el pasado 10 de agosto del 2021, supuestamente afecta sus derechos constitucionales o la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción e inocencia a la no discriminación por razones políticas. Me permito hacer varias claridades. En primer lugar, la comunicación y la solicitud que me envía usted recorta y descontextualiza mis declaraciones de manera que procedo a anexarle un texto transcrito y completo de mis declaraciones y citarle una parte exacto de las mismas. Ese es el mensaje que envía precisamente Claudia López, o sea, como quien dice, le voy a hacer más bien claridad, más bien que retractarme, es lo que dice Claudia López, Luz Mari. Así es, Carlos, es realmente lo que ella está diciendo frente a lo que yo quiero insistir en que esta radicalización de jóvenes abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad. No hay derecho que para hacer política algunos actores como ellos estén radicalizando jóvenes para llevarlos como carne de cañón e incluso terminen en este tipo de actos vandalismo y criminales. Es, digamos, como se puede ver claramente, mi referencia expresa, personal y directa es frente a Gustavo Bolívar, no frente a usted. No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted ni a su organización o movimiento político. Es lo que dice Colombia Humana, por lo que su citación de apartes de mis declaraciones es imprecisa y engañosa para sustentar la conclusión errada en una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales e individuales o de sus supuestos derechos colectivos de su movimiento político. Senador, sus afirmaciones y la solicitud derivada de las mismas no tiene sustento fáctico, constitucional ni legal. Es lo que dice Claudia López en esta respuesta a Gustavo Petro, Carlos. Claro que sí. Eliezer, antes de que se retire, o sea, queda claro con Holman Morris, cada quien es dueño de su verdad, ¿no? Porque ellos no reconocen que tienen participación en el vandalismo, ni en las protestas, ni nada de este tema, pero sí abren todas las estrategias políticas para llegar a un objetivo. ¿Cuál es? La presidencia de la República y el Congreso de la República, Eliezer. Sí, definitivamente es así y si nos damos cuenta, pues él va por otro partido político buscando la manera de ampliar esa cobertura o esos seguidores para llevar a la presidencia a Gustavo Petro. Y pues son estrategias políticas que se vienen adelantando. Ahora, pues Holman Morris, recordemos que en el Consejo de la Ciudad ha presentado interesantes debates, seguramente de llegar al Congreso de la República, pues trabajando por el país, pues ojalá lo haga de la misma manera para bien de todos. Y pues seguiremos a la expectativa porque estas campañas se siguen
visibilizando por diferentes regiones del país. Claro que sí, José Luis. Lo claro también que queda en esta conversación con Holman Morris es que la pelea es peleando, y se ha dicho, ya no es solamente el Centro Democrático quien tienen en la mira esa confrontación, sino también a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, con nombre propio. Sí, eso en este momento electoral da créditos, ¿sí? Da créditos. Uno va en contra, la alcaldesa todos los días pierde más popularidad, las encuestas así lo revelan, así lo dicen, su forma de actuar y de administrar a la ciudad no es la mejor. Entonces, eso le da créditos a Holman. Pero hay que también tener en cuenta, Carlos, que era lo que le iba a preguntar yo a Holman, que me parece riesgoso lo que está haciendo. Bueno, porque es que si él se presenta por las listas de la Colombia Humana, que le van a dar la personería, ¿no? Ajá. Todavía está a tiempo para que él mejore, seguramente por lo que no tiene la personería, pero haciendo la personería, Gustavo Petro puede presentar su lista completa. Estos son mis hombres, estos son mis escuderos, y listo. Porque irse Holman por allá, por donde está, por ese movimiento, que él dice que se va a presentar por allí, pues es un riesgo que se queme. Holman obtuvo 500.000 votos, ¿no? No hay que olvidarlo. 500.000 votos en Bogotá, para la alcaldía de Bogotá. Pues algo quedará de eso. Algo quedará de eso, que eso es mucha votación, don Carlos. Usted que ha estado en el campo político, porque don Eliezer no, pero usted que ha estado en el campo político, pues sabe que un voto es mucha gente, y 2 son demasiada y 4 son demasiados. Entonces, ahí corre el riesgo Holman de irse y quemarse, si es por eso, ¿no? Pero ahora seguramente que le den la personería, se pueden reagrupar las fuerzas, que seguramente lo que va a hacer Gustavo Petro en esta semana cuando le devuelvan su personería, y arma su lista y dice, estos son. Yo creo que es por ahí el camino más cerca para Holman Morris, cumplir con el sueño de ser senador de la República. De allí a que pueda lograr sus sueños de todo lo que nos acaba de decir, pues ya estaremos, ojalá tengamos vida para ver eso, don Carlos. Claro, pues también podríamos interpretar y hacerle el análisis desde la mirada nuestra. Hay también un desespero político. O sea, un desespero político, no importa con quién tenga que hacer alianza, cómo me armo la estrategia, voy por aquí, voy por allá, le llego a todo el mundo, cómo presento mi nombre, qué alternativa voy a tener, vale, cabe la pelea, cabe la discusión, bueno, todo se viene y todo se vive en política, pero ahí están, son las voces, son los personajes, nosotros simplemente los escuchamos. El oyente es el que toma la decisión, describe si le cree, no le cree, cuál es su punto de vista. Nosotros somos el CIA, Sistema Informativo de las Américas. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.